Muy buenas noches, licenciado. Bueno, voy a empezar con la exposición, ¿no? Justamente el tema que está enfocado y que voy a hablar el día de hoy es pues sobre lo que es el síndrome miofacial del omóplato y de los romboides, ¿no? Justamente vamos a abarcar muchas partes en este pues desarrollo de este tema, donde vamos a ver, ¿no? Aquellas partes esenciales desde lo que es la etiología y asimismo, pues qué partes se debe, digamos, de tener en cuenta para el tratamiento, digamos, de este síndrome, ¿no? Entonces, para nosotros entender un poco más de lo que es el síndrome miofacial del omóplato, pues vamos a ver cómo nosotros podemos determinar qué es un síndrome miofacial, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver la imagen, prácticamente un síndrome miofacial va a estar ubicado o determinado como aquella manifestación de puntos gatillo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los puntos que ustedes ven aquí prácticamente son los puntos gatillo, ¿no? Puntos que generalmente al paciente, cuando tiene algún síndrome, lesión o patología, pues va a generarle dolor, comodidad o limitación. Entonces, más que nada, se puede denotar como puntos gatillo en relación a lo que es el romboides, pues, ¿no? Y lo que es la escápula, justamente en esta zona, ¿no? Que se puede ver aquí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que asimismo, uno de los factores principales, ¿no? Como su propio nombre lo dice, un síndrome miofacial, está dado pues porque las fascias se alteran, ya sea que se pues limiten o en este caso de que se alteren, ¿no? Por diferentes acciones, ¿no? Ya sea de compresión, ya sea de lesión del paciente y demás. ¿Qué también pasa? Que comúnmente estas zonas, pues, musculoesqueléticas son alteradas. ¿Por qué razón? Por la carga de peso que contiene. ¿Qué va a pasar aquí? Que el paciente no va a aguantar sobre todo el dolor constante de un movimiento que él esté realizando, ya sea de movimiento de flexión, extensión, abducción y demás, ¿no? ¿Por qué razón? Porque justamente le va a doler y le va a limitar la fascia, o sea, va a haber acortamiento muscular y de la fascia en muchos casos, o solamente acortamiento de la fascia. Entonces, es uno de los factores principales en lo que es un síndrome miofacial. Por otro lado, ¿qué va a pasar? Que los pacientes que tienen comorbilidades pues van a tener mayor afección en relación pues a este síndrome, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el dolor va a ser más crónico, que las limitaciones de movimiento van a ser mayores y demás, ¿no? Asimismo, ¿en qué paciente se podría decir que este síndrome es más afectado, ¿no? O qué factores más graves les va a generar justamente en los pacientes que no han hecho rehabilitación, que han tenido una lesión anterior y que no han hecho ningún tratamiento. Entonces, es esencial que reconozcamos lo que el síndrome miofacial pues va a tener en cuenta para lo que nosotros vamos a tratar ahora, ¿no? Entonces, pasando a lo que es una breve anatomía justamente de la parte muscular, ¿no? De lo que es el romboides y de la escápula, tenemos que determinar de la siguiente manera. En primer lugar, hay dos partes de lo que es el romboides, un romboides menor, ¿no? Y un romboides mayor, como podemos ver aquí en la imagen. El romboides menor va a estar ubicado en la parte superior, ¿no? Más que nada el origen se va a dar, pues, ¿no? En la parte de la línea nucal, en relación, pues, a lo que son las vértebras C7 y T1. Mientras que la inserción, pues, de este romboides menor va a ser en la zona medial del escápula, aquí. O sea, viene de aquí para aquí, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el romboides mayor? El romboides mayor está inferior al romboides menor. Este pues va a tener la ubicación o el nacimiento de lo que es la T2 y la T5, ¿no? Y que va a ir igualmente a lo que es las partes pues, apófisis espinosas de lo que es la escápula, ¿no? En este caso de las vértebras, ¿no? Entonces, viene desde la escápula hasta lo que son las vértebras. De esa forma es la que podemos nosotros determinar que estos músculos están adecuados. ¿Qué pasa cuando justamente se altera, hay un problema miofacial y demás? Justamente estas zonas pues se ven alteradas, hay un acortamiento de este músculo, hay una tensión continua y el paciente pues tiene dolor constante, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un dato muy importante que nos menciona la OMS es de que la prevalencia en las personas que tienen
un pues síndrome miofacial justamente de lo que es el romboides y la escápula u omóplato, pues es de un 5% en la población mundial. Asimismo, se ha visto pues que la afección es mayor en las mujeres, más que en los varones, y que está dado de que una proporción de 8 a 1, o sea, 8 mujeres son afectadas y un solo varón a veces es afectado, ¿no? Y este caso es muy grave, sobre todo para lo que es pues las mujeres, generándoles dolor continuo, incomodidad y alteración incluso del sueño, como vamos a ver después, ¿no? ¿Qué pasa? Que también las personas que mayormente contraen esta enfermedad, este síndrome, son personas de 30 a 60 años y subiendo, ¿no? Que se les vuelve un poco más crónico cada vez. Asimismo, ¿qué va a pasar? Que se va a generar ansiedad en esas personas y depresión, justamente por el dolor, por las afecciones que tienen o trayendo problemas anteriores, que eso les va a generar una cronicidad justamente en ese tema, ¿no? Ahora, ¿qué parte nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a evaluar a un tipo de paciente que tiene un síndrome de esta manera, ¿no? Lo que son los movimientos. Los movimientos que tenemos que tener en cuenta, como vemos en la imagen, más que nada en relación a lo que está haciendo nuestro paciente, es pues movimientos de aducción, elevación, ¿no? Como pueden ver aquí, rotación y estabilización. Estabilización más que nada para ver cómo se estabiliza lo que es la escápula o omóplato, porque esa nos da el soporte con relación a los músculos que están en esta zona, ¿no? Ya sea, pues, ¿no? Los supraespinosos, infraespinosos, lo que es el romboides mayor, menor, redondo mayor, que forman la parte del manguito rotador, ¿no? Y que van a ser esenciales, ¿no? Pero tenemos que entender que la zona más lesionada en este caso de ese síndrome es lo que es el romboides, ¿no? En general, menor y mayor. Y en relación a la escápula, pues, ¿no? Como mencionaba, más que nada se enfoca en deprimir esta zona, bajarlo, se podría decir, rotar, ¿no? Hacer un movimiento de rotación, retraer también hacia atrás, cuando llevamos hacia atrás el brazo, y generar una rotación interna, ¿no? Para abajo, y el ángulo inferior sobresale, ¿no? Entonces es una parte esencial que nosotros debemos tener en cuenta. Por otro lado, ¿qué pasa? Que un síndrome miofacial de romboides o omóplato está enfocado en lo siguiente. Nosotros tenemos que ubicarlo de la siguiente manera. Cuando el paciente, uno, siente dolor en la zona que se está tocando justamente en la imagen. Es esencial que nosotros tengamos esa ubicación para nosotros determinar, ¿no? Es la zona en la cual, pues, ¿no? Se ha generado tal vez un dolor punzante, un dolor, como se llama, de contracción, en el cual, pues, nuestro paciente está siendo afectado, ¿no? Entonces, se le tiene que pedir al paciente de que haga una rotación interna de lo que es el brazo para poder sobresalir lo que es la escápula. Y si no puede realizarlo, nosotros tenemos que introducir nuestros dedos en la zona medial de la escápula y bajar, ¿no? Para poder ver cómo está de contracturada esta zona, ¿no? Al igual, tenemos que determinar si los supraespinosos también están generando dolor, porque se podría decir, irrigado a veces esta zona, ¿no? En relación al dolor. Entonces, no solamente se limita en el músculo que estamos tratando. Ahora bien, muchas veces no se limita lo que es la rotación del cuello, tampoco la flexión y extensión. Entonces, no siempre nos va a ayudar ese, digamos, síntoma o signo, en este caso, para nosotros determinar, pues, ¿no? Que tiene ya un síndrome miofascial. Tenemos que siempre palpar, tenemos que hacer exámenes de apoyo para poder realizar, digamos, una correcta evaluación. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta en relación a un síndrome miofascial del romboides o omóplato? Primero, determinar, como mencioné antes, los puntos gatillo. Como ven aquí hay partes de rojo que están seleccionadas. ¿Por qué razón? Porque es donde está ubicada los puntos gatillo. Nuestro paciente presenta dolor en esta zona, ¿no? Justamente en lo que son las partes del trapecio y justamente alineado a lo que es la parte del romboides. Entonces, tenemos que determinar varias cosas. Uno, si el dolor es proximal, si es distal o el dolor está irrigado hacia la parte cervical. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver cuán crónico está el paciente teniendo el dolor y asimismo vamos a ver si la estructura que nosotros estamos determinando que posiblemente está generando el daño es esa.
o no. Entonces, tenemos que ubicar adecuadamente eso, ¿no? Asimismo, tenemos que hacer movimientos de aducción para ver cuánta limitación tiene el paciente. ¿Qué más? Que una de las partes esenciales en relación justamente a este síndrome es de que cuando el paciente hace un movimiento de rotación o en este caso rotación interna de la escápula, hay una crepitación del músculo y más que nada porque está limitada la fascia y a veces genera como un sonido que pues se le llama crepitación y en este caso genera dolor al paciente. ¿Qué más? También podemos notar que se generan nodos en esta zona o nudos que son palpables, ¿no? Y que genera mucho dolor al paciente. Entonces, son síntomas o signos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta nosotros para poder activar esta zona que muchas veces no se activa fácilmente porque el paciente está limitado por el dolor? Tenemos que hacer a veces lo siguiente. Uno, generar una reducción de más de 90. O sea, que el paciente haga como que levanta la mano, como si estaría pintando un techo y ahí vamos a ver cuántas limitaciones está teniendo y si genera o no dolor en esa zona. También que haga una posición de escribir. De esta manera, pues vamos a poder notar si también tiene dolor o no. ¿Qué más? Que la prominencia escapular del ángulo inferior también pues podamos palparlo metiendo los dedos, la yema de los dedos, para nosotros ver pues no si hay, como se llama, dolor en esta zona y si hay una tensión del músculo. ¿Qué más? La encorvadura de la posición pues de la espalda también es importante como vemos en la imagen, ¿no? ¿Por qué razón? Porque prácticamente, pues, eso puede estar generando un mal posicionamiento de los músculos y una limitación justamente para el movimiento. Entonces, va a ser esencial tener en cuenta ese tema, ¿no? ¿Qué más? La debilidad y la rotación que el paciente pudiera tener. Puede tener una rotación adecuada o no, pero generalmente se le limita, como he mencionado, ¿no? Asimismo, la debilidad muscular va a ser constante, el brazo no va a tener la misma fuerza para levantar o hacer movimientos adecuados. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, en relación a los puntos gatillo, tenemos que explorar los siguientes. En primer lugar, realizar abducción de lo que son las fibras. No debe estar las fibras de esta zona de lo que son los músculos, pues, que estamos evaluando, horizontales. Tienen que estar de manera oblicua. ¿Por qué razón? Porque su posición inicial. Si están horizontales, pues hay un daño constante y una limitación o acortamiento muscular, ¿no? ¿Qué más? Que la rotación interna y externa también a veces va a estar apoyado en los pectorales. O sea, si hace rotación interna y externa de lo que es la escápula, le va a doler el pectoral. Entonces es un signo, un síntoma que nosotros vamos a denotar como punto gatillo. Entonces, los puntos gatillo que nosotros podemos ver aquí, en general, están ubicados en varias partes del cuerpo, ¿no? Pero los que tenemos que tener en cuenta es justamente eso. Puede ser apoyado con el elevador de la escápula, un punto gatillo justamente en lo que son los orígenes o inserciones de lo que son estos músculos en las apófisis espinosas o transversas, y la parte lumbar a veces cuando está irrigado y es crónico. Entonces, la zona también del tórax es esencial que nosotros podamos evaluar para ver si le duele o no al paciente y de notar que esta zona es punto gatillo. ¿Qué más? La evaluación se le realiza generalmente al paciente en prono. Se le realiza, como se llama, de una manera perpendicular a lo que es la zona del ángulo inferior de la escápula, ¿no? Metiendo los dedos para poder denotar cuánta contracción muscular está habiendo en esta zona y asimismo descontracturar, ¿no? El músculo si es que se puede. Si siente mucho dolor es necesario que dejemos, ¿no?, de hacer este movimiento. Ahora bien, ¿qué técnicas generalmente son usadas pues para lo que es este tratamiento del síndrome, ¿no? Justamente una de las técnicas por el acortamiento muscular y mala posición son lo que son los vendajes neuromusculares como técnica principal o técnica de oro. ¿Por qué razón? Porque se utiliza de manera cruzada para ayudar a estabilizar lo que son las escápulas debilitadas, ¿no? Justamente por lo que está los músculos acortados, hay una mala posición y demás. Entonces el paciente tiene que estar en sedente, con la espalda bien recta y teniendo en cuenta que aquí, pues, ¿no? Le va a apoyar justamente lo que son las bandas T. Asimismo, lo que es la liberación miofascial, ¿no? Puede ser con apoyo de un objeto o en este caso de un fisioterapeuta ayudándole con la mano, ¿no? Como hemos visto, metiendo los dedos en esa zona para justamente encontrarnos en el origen e inserción de esta zona, ¿no? Para delimitar la limitación que está viendo aquí, ¿no?
y bajar la contractura, ¿no? Entonces, las complicaciones que podemos nosotros tener o no en ese síndrome son las siguientes. Muchas veces las personas vienen sin saber qué les ha ocasionado, entonces muchas de las o muchos de los factores que generan esto y las complicaciones que lo están generando son la falta de sueño, no poder dormir adecuadamente, que tengan fibromialgia, ¿no? En este caso, y que estén dañados en general la parte muscular, que tengan una lesión que estén trayendo consecuentemente de anterior y que el estrés sea constante, ¿no? Si el paciente tiene un estrés constante, pues va a estar limitado justamente en la zona muscular y sobre todo delimitado desde la parte cervical hasta la parte de la zona lumbar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Y finalmente, ¿no? Para concluir, para determinar el por qué esas cosas hemos observado, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el romboides es un músculo pues que está apoyado por la escápula y que ayuda justamente a la estabilización. Entonces, tenemos que determinar si este músculo es o no el culpable, porque nosotros no podemos decidir tan solo viendo algunos síntomas que es o no el que está ocasionando este problema. Si fuese así, pues tenemos que prácticamente parar, ¿no? ¿Cómo se llama? El tratamiento si es que le duele mucho al paciente. Si no le duele mucho al paciente, podemos seguir, ¿no? Con el tratamiento, pero tenemos que ver qué otros músculos o qué otras zonas se han visto afectadas, ¿no? Justamente ahí está entrando lo que son los puntos de gatillo. ¿Qué más? Ver si el omóplato está limitado, ¿no? La rotación adecuada, si la tiene o si no, no la tiene, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas partes, ¿no? ¿Qué más? Buscar los puntos gatillo o puntos dolorosos. Si estos no son encontrados adecuadamente, pues el paciente va a seguir sintiendo el dolor. En primer lugar, la parte esencial que nosotros tenemos que tener como fisioterapeutas es bajar el dolor, en primer lugar, para poder hacer cualquier maniobra o tratamiento. Y la manipulación tiene que ser correcta también. Si nosotros generamos un dolor en otra zona que no le está doliendo al paciente, pues vamos a dañar más al paciente y vamos a generar otra lesión que no debemos haber generado, ¿no? Asimismo, tenemos que darle pues al paciente una relajación adecuada para que pues él se sienta tranquilo y se sienta cómodo de lo que está realizando, ¿no? Y bueno, finalmente decir que pues no, este síndrome es muy especial, muy peculiar, realmente hay poca información, pero eh, en lo que nos denotan los textos de diferentes autores que se ha podido revisar, pues nos mencionan que es la manera más adecuada de poder tratar, sobre todo con lo que es la terapia pues, manual, para realizar diferentes descontracturas de los músculos teniendo en cuenta orígenes, inserciones y movimientos adecuados en relación a las fibras. Sin más que decir, pues aquí muestro lo que son las referencias bibliográficas que pude haber revisado y pues muchas gracias por haberme tenido en cuenta y pues, hasta otra oportunidad.